y situarnos donde estamos hoy en día, y para eso creo que es muy relevante hablar acerca de la magnitud del problema y algunos conceptos fundamentales que ustedes van a ir, ¿no es cierto?, escuchando a lo largo de toda la jornada. Y en ese sentido, primero, partamos por la magnitud del problema, ¿no es cierto?, y cómo esto nos va a afectar. Y en ese sentido, quiero mostrarles en primera instancia acá la lista de espera de pacientes para trasplante. Más de 2.000 pacientes hoy en día se encuentran esperando un órgano, y ustedes pueden ver que más del 70% de los pacientes, ¿no es cierto?, que esperan un órgano se refiere al riñón. Tenemos otros tantos hígados, ¿no es cierto?, 130, y un menor número pulmón y corazón. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes, ¿no es cierto?, que están hoy día en lista de espera? Muchos de ellos, ¿no es cierto?, no alcanzan a trasplantarse, muchos de ellos fallecen esperando por un órgano, y algunos otros tienen que salir de la lista de espera porque están demasiado graves finalmente para poder trasplantarse. Entonces, aquí hay una temática muy, muy, muy relevante, ¿no es cierto? Y que de alguna forma tenemos que ir abordando. Así que en ese sentido es muy, muy bueno que ustedes, ¿no es cierto?, ya desde el pregrado lo estén revisando. Y vamos a mostrar acá la evolución de la tasa de donante. Y acá es súper importante que cuando nosotros hablamos de donante, la terminología es donantes por millón de personas. Y esto se relaciona también con los niveles, o sea, perdón, con los datos internacionales. Es decir, cuando comparamos, ¿no es cierto? Todos nos medimos de igual forma. En España, en Uruguay, en Estados Unidos, todos hablan de donantes por millón de personas, ¿ya? Y acá tenemos el número de donantes fallecidos en términos absolutos. Y ustedes pueden ver que a medida que han ido pasando, ¿no es cierto?, los últimos 20 años casi, este número se mantiene relativamente estable, aunque hay algunas variaciones. Ustedes pueden ver cómo pasamos de 129 a 150, ¿no es cierto?, por hartos años, pese a que aquí se han hecho una infinidad de acciones con tal de poder mejorar el sistema de trasplante. Pero vemos cómo, ¿no es cierto?, las alzas en el fondo duran un tiempo y después bajan nuevamente. Y acá la última, ¿no es cierto?, era una alza que iba en ascenso en el año 2019, pero después, ¿no es cierto?, ocurrió la pandemia y vimos cómo esto bajó, y recién en los últimos años esto comenzó a repuntar, y hoy día, ¿no es cierto?, el 2025, el año pasado tuvimos 203 trasplantes, ¿ya? Pero han pasado 18, 19 años para pasar de 150 a 200, ¿no es cierto?, donantes, lo cual es muy, muy complejo para la cantidad de pacientes que hoy en día, como ustedes pudieron ver, se encuentran en una lista de espera por un órgano, pensando en que si el donante es muy, muy exitoso, vamos a tener a lo más 4 o 5 órganos, ¿no es cierto?, que poder extraer para trasplante. Y aquí está el número de donantes por millón de personas, que era lo que yo les comentaba inicialmente, que esto se traduce más o menos en lo mismo. Y esto se relaciona mucho con la población, ¿no es cierto?, que ha sido censada. Entonces hemos visto como en el último tiempo esto ha ido en ascenso progresivo, pero finalmente estos 11 que vimos el año pasado y los 10,6 no son tan distintos al del 2019 y al del 2017. Entonces, en el fondo han pasado hartos años y el número sigue más o menos similar. Por lo tanto, nos pone un tremendo desafío de cómo lo vamos a abordar y qué es lo que vamos a hacer para mejorar esos números. Y acá tenemos los números de trasplantes. Como ustedes se recuerdan, yo les dije que en el año 2025 habíamos tenido 203 donantes, y esos 203 donantes se tradujeron en 563 órganos de distintos tipos, ¿no es cierto?, para trasplante. Y teníamos más de 2.000 pacientes. O sea, en el fondo todavía estamos muy lejos de poder cubrir esa demanda que tenemos, ¿no es cierto?, actualmente. Y eso hace que finalmente la problemática de donación de órganos, ¿no es cierto?, sea una problemática hoy día que nos tiene bastante preocupados, ¿no es cierto?, y que además, ¿no es cierto?, nos pone una serie de desafíos para ver cómo lo abordamos. Y acá un poco este gráfico lo construí porque lo que quería mostrar acá es que, si bien es cierto, el número de donantes se mantiene relativamente estable, que aquí esto es el número que ustedes ven superior, tienen el año, y en el tope de la barra tienen el número de órganos, y si ustedes se fijan aquí, los últimos 2 años eso ha crecido de forma considerable y las tasas se mantienen relativamente estables. ¿Qué significa eso? Que probablemente las condiciones del donante han estado mejores y eso ha permitido extraer un mayor número de órganos. Por lo tanto, esto igual es positivo, y eso es positivo porque quiere decir que se ha hecho quizás un proceso más eficiente y se han mejorado las condiciones de los donantes, y eso ha permitido que
finalmente en vez de obtener uno o dos órganos por donante, podamos tener tres o cuatro, ¿ya? Y sobre todo pensando en los donantes de pulmón y corazón, que ustedes como vieron, habían igual, ¿no es cierto?, pacientes que están esperando y que en nuestro país en general siempre se ha caracterizado por tener poquitos donantes de corazón y pulmón, que son los más complejos. Entonces, si bien es cierto, en términos concretos, los números pareciera que no mejoran tanto, si vamos a hacer este subanálisis, podemos sí decir que las condiciones de mejora probablemente sí han sido más positivas, ¿ya? Y acá, solo para poder mostrarles en un comparativo, ¿no es cierto? Podemos ver cómo acá tenemos Chile, ¿no es cierto? Esto es... Ah, estos son los pacientes trasplantados, pacientes trasplantados. Ustedes pueden ver cómo estamos muy lejos, ¿no es cierto? Chile que está como por acá abajo, aquí, en relación a los países que hoy en día tienen mejores números, como son Estados Unidos y España. Nosotros estamos con 11 donantes por millón de personas, España está sobre los 50 y Estados Unidos también, y está sobre los 50. Ahora, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo también? Es que ellos han buscado otras formas de poder crecer y otras formas de poder optimizar la donación de órganos, y eso se lo voy a comentar, ¿no es cierto?, un poco más adelante. Y acá es súper importante también compararnos no solo con los países, ¿no es cierto?, que mejor les va, como son Canadá, Estados Unidos, ¿no es cierto?, España, sino que también con nuestros países vecinos. Esto es del año 2022 y esto es porque va bien atrasada la estadística. Entonces, este año ahora debiera recién aparecer la del 2023, que yo todavía la busqué, pero no la había encontrado. Así que ¿qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver cómo nosotros ahí teníamos una tasa de donantes de 8,9, que sabemos que hoy día mejoró a 11, pero miren la tasa de Argentina, casi nos doblaba, o sea, un país vecino, con sistemas yo diría que bastante similares, ¿no es cierto?, a nosotros, sistema de salud bastante similar, vemos cómo ellos nos doblan en tasa de donante y probablemente ahora están cerca a los 20, ¿ya? Y lo mismo ocurre con Brasil, que tiene 15, ¿no es cierto? Y el otro era Uruguay, fíjense acá cómo está con 21, una tasa de donante mucho más alta. Entonces, ahí yo creo que es súper importante ir a mirar qué es lo que ellos están haciendo, ¿no es cierto?, que les ha permitido crecer en términos de donación y por qué nosotros nos quedamos un poquito más atrás. Y acá un poco más de detalle todavía, y probablemente lo que ellos han ido haciendo, ¿no es cierto?, es que han mejorado otras condiciones. Como les decía yo anteriormente, lo que ha hecho España y Estados Unidos con tal de poder mejorar las tasas de donaciones, que ellos han crecido y han crecido buscando otras formas de donación. Y hoy día existen dos grandes formas de donación que yo la voy a mencionar adelante, que una es la donación a partir de la muerte encefálica, que es la donación cadavérica. ¿Ya? Y es que es lo que nosotros hacemos hoy en día en nuestro país, pero también existe la donación en asistolía o donación a corazón parado, que probablemente ustedes lo van a escuchar también a lo largo de la jornada. Y la gran característica de este tipo de donación es que acá el criterio de muerte es por criterios cardiovasculares. En cambio, el donante cadavérico, el criterio de muerte es por criterios neurológicos, es decir, muerte encefálica, y acá es por criterios cardiovasculares. Y esto exige una serie de rigurosidades, ¿no es cierto?, que hoy día hacen que en nuestro país sea imposible implementar la donación en asistolía porque además requiere una ley que te acompañe. Y probablemente aquí ya hay un desafío de cómo podemos crecer en eso. Y lo que ha hecho, ¿no es cierto?, Argentina, que es que ellos han crecido en esto. Si ustedes se fijan acá, tenemos la tasa actual de donantes, ellos tenían 16,7, nosotros teníamos acá 8,9. Después, ellos crecieron en esto, la donación a corazón parado o donación a sistolía. Nosotros tenemos cero porque no lo hacemos en nuestro país. En cambio, Argentina el año 2022 ya tuvo los primeros 7 casos y hoy día están en 40 por año. Entonces, ellos han ido buscando una forma distinta de poder crecer y probablemente eso es algo que nosotros tengamos que avanzar, ¿no es cierto?, en el próximo tiempo. Ah, aquí se lo había marcado. Ahí está. ¿Se fijan? ¿No es cierto? Que en el fondo esto es algo que, y esto no es algo solo propio de Argentina, sino que esto es algo que hoy día Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto?, Inglaterra y España lo hacen y ocupan más o menos el 30-40% de sus donantes. Y esto acá un poco lo mismo. Fíjense la cantidad de pacientes que hoy día nosotros tenemos en diálisis. Argentina tenía 29.000 pacientes y nosotros tenemos 24.000. O sea, ellos tienen una población mucho mayor y tienen proporcionalmente menos que nosotros, ¿no es cierto? 46 millones versus 19 millones y nosotros tenemos, ¿no es cierto?, 24.000 pacientes que hoy día están en lista de espera.
para trasplante y están en diálisis. O sea, perdón, no en lista de espera para trasplante, sino que en diálisis. Entonces, esto es súper complejo porque además produce un costo económico no menor. De hecho, hoy día el gasto, ¿no es cierto?, GES, de todo el dinero que hay para todas las patologías GES, que son más de 90, 100 patologías, un cuarto, es decir, 25% se ocupa en diálisis. Por lo tanto, ¿no es cierto? Hay un tema no menor ahí y que obviamente, ¿no es cierto?, mejoraría bastante si esos pacientes se pudieran trasplantar en vez de estar en diálisis. Y es un poco lo que mostró el doctor Domínguez, que también les va a hacer una charla, ¿no es cierto?, en los próximos días y que le hizo un estudio de factibilidad económica y dio cómo, ¿no es cierto?, en términos de número se beneficia el trasplante por sobre la diálisis. Y ahora algunos conceptos fundamentales, ¿no es cierto?, que ustedes van a ver también a lo largo de la jornada. Lo primero es que el año 2010, ¿no es cierto?, se promulgó una ley, que es la ley 19.451, y que habla de la presunción de donación universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros, los mayores de 18 años, somos considerados donantes, salvo que hayamos expresado lo contrario en vida. ¿Y qué significa eso? Significa que para no ser donantes tenemos que ir a una notaría, ¿no es cierto?, y firmar un documento en donde manifestamos en que no somos donantes, ¿ya? Y efectivamente, Chile fue uno de los primeros países de Latinoamérica, ¿no es cierto?, que adoptó este modelo donante universal, ¿no es cierto?, y siguiendo otros ejemplos de otros países. Sin embargo, no nos fue como otros países, ¿ya? De hecho, esto generó mucha desconfianza, y esto hizo que probablemente muchas personas se inscribieran, ¿no es cierto?, como no donante, porque la gran preocupación y la gran desconfianza que existe es que los médicos te dejen morir, ¿no es cierto?, para que seas donante. Y eso un poco es uno de los mitos, ¿no es cierto?, uno de tantos mitos que se transmite en torno a la donación de órganos. Pero por otra parte, también es importante considerar que hoy día, si bien es cierto, nosotros no le pedimos permiso a la familia, o sea, en el fondo, en estricto rigor, nosotros no le preguntamos si va a ser donante o no, sí uno tiene que ratificar la donación. Y eso significa que de igual forma uno notifica a la familia y le explica que es donante. Y si la familia, aun cuando el paciente aparezca en el registro como donante, te dice que en el último tiempo cambió de opinión o que manifestó que no quería ser donante, ese relato es válido y en ese sentido, por eso es que hoy día la tasa de rechazo familiar sigue estando en 50-54% en nuestro país, pese a que ya el año 2010, ¿no es cierto?, hubo un cambio de legislación no menos importante, ¿ya? Eso. Ahora, ¿qué es el trasplante? Y el trasplante está definido por la OMS como la transferencia o injerto de células. Y cuando nosotros hablamos de trasplante de órganos y tejidos, porque también se considera aquí, ¿no es cierto?, el hueso, las válvulas, la piel, ¿no es cierto?, las córneas, ¿ya? Y eso también están considerados como parte de este proceso. ¿Quiénes necesitan un trasplante? Y acá es súper importante hacer énfasis en que cualquiera de nosotros, inclusive que hoy día está en esta charla, el día de mañana o la próxima semana podría estar en una lista de espera, ¿ya? Y eso es porque existen algunas condiciones que te pueden llevar a una disfunción severa de órganos que permite que finalmente tú seas candidato a ser trasplantado o requieras recibir un trasplante. Y eso se produce, por ejemplo, puede ser una situación más bien crónica, cuando uno desarrolla insuficiencia renal o desarrolla una insuficiencia hepática, pero también podría ser en una condición muy, muy aguda, como por ejemplo producto de un trauma, en donde tú, ¿no es cierto?, tengas una lesión hepática importante, o por una hepatitis aguda fulminante que requieras, ¿no es cierto?, que te diera una insuficiencia total del órgano y eso hace que finalmente tú requieras, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir el trasplante. Ahora, ¿por qué alguien necesitaría un trasplante? Tal como les decía, porque hay enfermedades crónicas, ¿no es cierto? También por eventos agudos y algunas enfermedades congénitas, que los pacientes nacen, ¿no es cierto?, con algún tipo de malformación y a medida que va pasando el tiempo se desarrolla una disfunción que finalmente hace que tú requieras, ¿no es cierto?, un trasplante en algún momento. Ahora, cuando nosotros hablamos de donación, ¿no es cierto? Siempre hablamos de órganos y tejidos, ya se lo expliqué, porque también hay tejidos, ¿no es cierto?, que se están considerados acá. Y esta es una acción que es totalmente voluntaria, que es altruista y que es gratuita. Y en el sentido súper importante, aquí no hay cobros asociados, no hay pagos asociados, ¿no es cierto? Y esto es súper importante porque esto influye también en la credibilidad del sistema.
Y aquí esto es cuando una persona decide ceder sus órganos o tejidos para ser trasplantado en otra persona que lo necesita. Y acá también es muy importante considerar que existe la donación de vivo, es decir, cuando una persona de forma altruista o voluntaria decide donar, por ejemplo, un riñón a un familiar, ¿ya? Y el procuramiento, que también es algo que ustedes van a escuchar en en las próximas clases, se refiere al procedimiento quirúrgico en donde se extraen los órganos y tejidos con fines de trasplante. Y esto obviamente es realizado, ¿no es cierto?, bajo una serie de criterios, ¿no es cierto?, y protocolos muy, muy bien establecidos por médicos que están súper especializados en esto, ¿ya? Y acá los tipos de donación, tal como les contaba yo, tenemos la donación en vida y tenemos la donación cadavérica. Y la donación en vida, ¿no es cierto? Ya se los dije, ¿no es cierto? Pero la donación cadavérica, ¿no es cierto? Es tras la muerte encefálica, que es lo que, lo que ocurre en nuestro país. Y esto que les mencioné acá, que es en el contexto de asistolía controlada, ¿no es cierto? Es lo que ocurre en otros países y que en nuestro país esto no se puede realizar todavía porque no existe una ley que nos avale. La ley de donación hoy día solo permite que alguien sea donante si la muerte fue hecha a través o a partir de los criterios neurológicos. Por lo tanto, esto no se podría hacer hoy día, ¿ya? Y la donación en vida, ¿no es cierto?, es cuando alguien cede un órgano o una parte de su órgano, ¿no es cierto?, para alguien que lo necesite. Y este caso, ¿no es cierto?, el caso de una familia real, es una madre con su hijo y ella tenía un daño hepático crónico y que llevaba mucho tiempo en lista de espera y finalmente lo que se hizo acá, se realizó una donación, un donante vivo, en donde el hijo le donó parte de su hígado, ¿no es cierto?, a esta paciente y como ustedes pueden ver, esto fue al día siguiente de la cirugía de trasplante, ¿ya? Así que esto también es una opción, pero es una opción que no puede realizar en cualquier lugar porque se requiere de mucha expertise para poder hacerlo, ¿no es cierto? Y no todos los centros lo tienen hoy día establecido, así es que se requieren también algunos aspectos, ¿no es cierto?, de gestión y normativos para que se pueda realizar de buena forma, porque acá ustedes ven que hay un vínculo familiar entre el donante, entonces eso también es muy importante de poder resguardarlo, ¿ya? Y tal como les decía, hay criterios médicos, hay criterios éticos y legales que siempre tenemos que recordar, ¿no es cierto? No olvidar esto, independiente que alguien esté muy, muy grave, ¿no es cierto? Y que requiera un trasplante, siempre tiene que estar todo esto dentro de un marco ético y legal que apoye y que avale y que no genere, ¿no es cierto?, ningún ruido de ningún tipo y que en el fondo complique la transparencia del sistema, ¿ya? Y los tipos de donante, como ya les decía, puede ser un familiar directo, que es el donante relacionado, o no relacionado cuando es un cónyuge, un amigo, o cuando es algo que alguien que es netamente altruista, pero que eso está muy normado, ¿ya? Ahora, la donación cadavérica o post-mortem, ¿no es cierto? Tal como les decía, muerte encefálica, y esta muerte encefálica ustedes van a ver una clase, ¿no es cierto? Creo que el miércoles, miércoles, y básicamente se traduce en que hay un cese irreversible de todas las funciones del encéfalo. O sea, nosotros hoy día, ¿no es cierto?, no somos capaces de sobrevivir si nuestro encéfalo se muere. Y eso es porque, ¿no es cierto?, el corazón, por ejemplo, es comandado por el centro vasomotor y todos los centros, ¿no es cierto?, que están a nivel del troncoencéfalo. Y cuando estos, ¿no es cierto?, se isquemian producto de la hipertensión endocraniana, eso hace que finalmente un paciente que se diagnostica muerte encefálica o que evoluciona a muerte encefálica, sí o sí, ¿no es cierto?, va a desarrollar un paro en las siguientes horas. ¿Cuántas horas? Todavía eso no es variable, de 48, 72, 90 horas más o menos, pero eso es lo que va a ocurrir. Entonces nosotros hoy día tenemos que recordar que sin el funcionamiento de nuestro troncoencéfalo, nosotros no podemos sobrevivir. Y por eso, ¿no es cierto?, se habla también, y este es el criterio de muerte, cuando se hace el diagnóstico de muerte encefálica. Y este diagnóstico tiene una estructura muy, muy precisa que realizan los neurólogos, ¿no es cierto? Hay criterios clínicos, neurológicos y en algunos casos ellos también se apoyan de algunas pruebas instrumentales como para poder hacer el diagnóstico. Y acá el rol de la familia, ¿no es cierto?, es fundamental. Yo le puse el consentimiento familiar finalmente porque tiene que ver con eso, porque aun cuando seamos todos donantes, ¿no es cierto?, universal, siempre se ratifica con la familia. Y si la familia te dice, ¿no es cierto? Aunque aun cuando no tenga una prueba escrita, pero te dice que en vida refirió que no iba a ser donante, eso finalmente, ¿no es cierto?, es lo que vale. Y es el acta que, y no se pueden extraer los órganos si la familia en el fondo no está de acuerdo, ¿ya? Por eso es tan importante considerarlos también.
¿Cuáles son los programas, ¿no es cierto?, de las distintas unidades? Tenemos multiorgánicos o de tejidos, ¿no es cierto? Y esto es lo que se puede trasplantar a través de muerte encefálica, corazón, pulmones, hígado, páncreas y riñones. Esos son los órganos que nosotros podemos extraer. Y cuando tenemos un donante vivo, se puede hacer un trasplante de donante vivo tanto de hígado como de riñón, que es lo que yo les mostré delante. El riñón porque se trasplanta el órgano completo, e hígado porque hay una porción del hígado que se puede trasplantar y recupera las funciones. Y en cuanto a los tejidos de muerte encefálica son las córneas, las válvulas, puede ser hueso, puede ser tendones y puede ser piel. Y de hecho hoy en día tenemos ya bancos de tejidos, ¿no es cierto?, que han sido de gran utilidad, sobre todo cuando han habido, ¿no es cierto?, estas tragedias de los incendios de Viña y Valparaíso, por ejemplo. Esto sirvió muchísimo para los pacientes. Y también aquí se obtiene donación, ¿no es cierto?, de piel de donantes vivos. Por ejemplo, hay un modelo ahí de cirugía bariátrica en donde la piel extirpada perdón, en las abdominoplastías, ¿no es cierto? Se procesa y envía a los bancos de tejido, ¿no? Así es que hay una serie de aspectos importantes que considerar. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un donante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un donante que se va a denominar de distintas formas a medida que vaya avanzando en el proceso de donación de órganos, y no es raro, y por eso creo que es importante que ustedes tengan clarificación en esto. Cuando nosotros tenemos un paciente que llega grave a la UCI, que tuvo una caída de altura y tuvo un trauma encefalocraniano, ¿no es cierto? Y llega con compromiso de conciencia, ese es un paciente que se denomina posible donante. Cumple estos dos criterios. Tiene ese daño neurológico que es grave, ¿no es cierto? Pero además tiene un compromiso de conciencia. Y lo que ocurre es que este paciente podría empeorar y evolucionar a muerte encefálica y podría fallecer inclusive antes del diagnóstico de muerte encefálica. Pero este también es un paciente que se podría mejorar. Con todas las medidas de manejo neurolítico hoy en día es un paciente que es factible que se mejore o que inclusive no fallezca ni se mejore, pero permanezca en un estado estacionario en donde va a quedar probablemente con secuelas, ¿no es cierto?, de algún tipo. Así que este número es bastante alto hoy en día en nuestro país. Los posibles donantes son más de 4.000 en términos concretos por año. Sin embargo, después esta denominación cambia y se llama potencial donante. ¿Quiénes son los potenciales donantes? Son el grupo de pacientes de posibles donantes que evoluciona a muerte encefálica y que se realiza el diagnóstico de muerte encefálica. Y aquí este número se reduce de forma importante, son alrededor de 400, más o menos en nuestro país. Y finalmente el donante efectivo, que es aquel paciente que finalmente se confirma, ¿no es cierto?, la extracción de los órganos y esos órganos son trasplantados. Así que si ustedes se fijan, este número va reduciendo, partimos en 4.400 y probablemente esto ya son 200, ¿ya? Y aquí tiene que ver esto que se reducen por la negativa familiar y por algunas otras causas que puedan hacer que el paciente, ¿no es cierto?, se deteriore a tal punto que finalmente no es posible llevarlo a pabellón y extraer los órganos, ¿ya? Esto un poco em, del trasplante de hígado. Debería haber ido antes, pero un poco para explicar qué es lo que se hace aquí en este caso, ¿no es cierto? Que es el que puede generar más dudas. Se extrae una porción, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, una porción del hígado, ¿no es cierto? En donde el donante se queda con una porción y el receptor se queda con la porción derecha. ¿Ya? Y lo que se asume acá, ¿no es cierto?, es que hay una regeneración del hígado. Pero aquí también esto tiene que ser muy, muy bien evaluado, porque lo que no puede ocurrir es que este paciente que fue donante finalmente después tenga una insuficiencia hepática producto de que la porción que se extrajo, ¿no es cierto?, o otra condición, ¿no es cierto?, sea mayor a la que le permita a él, ¿no es cierto?, regenerarse y sobrevivir. Por eso que es un tema tan complejo y se requiere que se haga en lugares en donde hay equipos totalmente especializados y que permita hacerlo de buena forma. Y en ese sentido, el Hospital de la Católica, ¿no es cierto?, es el hospital donde se realizan los donantes vivos de hígado en nuestro país, ¿ya? Ahora, algunos criterios médicos para la donación. Lo primero es la donación, el diagnóstico de muerte encefálica. Eso es súper importante. Nadie puede ser donante, ¿no es cierto?, de órganos cadavéricos si no hay un diagnóstico de muerte encefálica de por medio. Segundo, que hay algunas contraindicaciones que estas se tienen que respetar, ¿no es cierto? Hay absolutas como son la neoplasia activa,
¿no es cierto? Y otras que son relativas, como por ejemplo de repente hipertensión, diabetes, que puedan aparecer y deteriorar, no sé, riñón o hígado, y eso es mucho más relativo. Y obviamente la ratificación por la familia, que va muy de la mano del consentimiento. Yo diría que esos son como los grandes aspectos que uno tiene que considerar en esto, ¿no es cierto? Y esta me lo voy a pasar porque ya lo conversamos anteriormente. Ahora, ¿por qué alguien podría transformarse en un posible donante? ¿No es cierto? Y aquí son muchísimas las patologías que, ¿no es cierto?, que pueden llevar a que alguien evolucione a muerte encefálica. Y el ministerio las tiene descritas y hoy en día son más de 120 patologías que están reconocidas por el ministerio, en donde aparece, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, un infarto cerebral, una trombosis, o patologías infecciosas como una meningitis, encefalitis, o algunas otras patologías estructurales o traumáticas, como por ejemplo algún tumor benigno o un trauma encefalocraniano que les dejo los más frecuentes, ¿ya? Así que si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Son muchas las condiciones que pueden hacer que un paciente evolucione a muerte encefálica. Ahora, ¿cuál es la disquisición entre esto? Es que obviamente en la medida que los pacientes aumenten, ¿no es cierto?, producto de que tengamos un accidente cerebrovascular, lo más probable es que sean pacientes más añosos y eso hace que la condición de los órganos sea distinta. Por lo tanto, eso también ha ido haciendo que la epidemiología en nuestro país ha ido cambiando y la condición de los órganos, la verdad es que es peor, por así decirlo, ¿ya? Que de eventualmente un paciente joven que no ha tenido ni diabetes, ni hipertensión, ni alguna otra condición, ¿ya? Otra cosa súper importante, ¿no es cierto?, es que ustedes tienen que tener claro es que un posible donante tiene que tener una imagen compatible. Y esta es una imagen en un escáner normal. Entonces, es muy poco probable, ¿no es cierto?, que alguien llegue al diagnóstico de muerte encefálica con este escáner. ¿Ya? Porque esto está normal. No tiene nada que evidencie, ¿no es cierto?, que alguien podría evolucionar a muerte encefálica. ¿Ya? Y eso es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, no hay neurólogo que vaya a hacer un diagnóstico de muerte encefálica con un escáner normal. Y lo que se espera es que ustedes tengan una condición, una imagen compatible con una condición neurológica catastrófica grave. O sea, nosotros aquí vemos como, ¿no es cierto?, hay un gran hematoma, aunque esto se podría operar quizás, o vemos como acá, ¿no es cierto?, hay una gran hemorragia a la base, ¿no es cierto?, que aquí produce, ¿no es cierto?, desplazamiento de la línea media. Eso es lo que se espera que nosotros veamos para poder recién ahí partir y decir, este paciente podría evolucionar a muerte encefálica. Después, la escala de coma de Glasgow, que yo creo que la gran mayoría, ¿no es cierto?, ustedes la ubican, a nosotros nos sirve muchísimo, ¿no es cierto? Y sabemos que todo paciente que tiene un Glasgow menor o igual a 7, ¿no es cierto?, y que tiene una condición neurológica es un posible donante, ¿no es cierto? Y que obviamente hay que poder identificarlo, ¿ya? Ahora, es importante también entender que esto es un proceso y aquí yo se los voy a mostrar porque en el fondo de esto es lo que van a hablar ustedes, ¿no es cierto?, en las próximas sesiones de la jornada. Este es un pequeño video del ministerio. Donación de órganos y tejidos. Para que la donación de órganos y tejidos se convierta en uno o más trasplantes, es necesario que este proceso ocurra de la siguiente manera. Todo parte con la detección de un posible donante en los hospitales y clínicas. Un posible donante es una persona que tiene un daño grave en su cerebro y a pesar del tratamiento para su mejoría, fallece. Por ley, todos los mayores de 18 años somos donantes. Si una persona decide no ser donante, debe acudir a una notaría a expresar su decisión. Para conocer esto, el equipo de salud debe revisar el Registro Nacional de No Donantes, que se encuentra en la página del Registro Civil e Identificación. Si la persona aparece como no donante, quiere decir que en vida realizó el trámite notarial. En cambio, si la persona aparece como donante, su voluntad es donar órganos y tejidos. En ambos casos, el equipo de salud y su familia deben respetar su voluntad. El fallecimiento debe ser comunicado por el equipo de salud a la familia, brindándoles apoyo emocional. Luego de esta comunicación, los profesionales a cargo de la donación informan que su familiar tiene la condición de donante y los procedimientos que esto implica. Es decir, la familia no decide sobre la donación de órganos y tejidos. En esta fase podrán presentar ante el equipo de salud un documento formal que evidencie que el fallecido era no donante. En el caso del fallecimiento de un niño, niña o adolescente menor de 18 años, los padres o tutores deben dar su autorización. Posterior a la conversación con la familia, se firma un acta de donación.
Luego, la Coordinación Nacional recopila los antecedentes del donante. Esto permite asignar órganos y tejidos a partir de gravedad o urgencia y compatibilidad entre donante y receptor. En este proceso de asignación colabora el Instituto de Salud Pública, institución que mantiene las listas de espera. A continuación, se informa a cada paciente que será trasplantado y que, sin importar la hora, debe trasladarse al centro asistencial, donde será preparado para la cirugía. Una vez que se extraen los órganos y tejidos, estos son trasladados en condiciones seguras. Se debe actuar coordinadamente para reducir los tiempos involucrados en todo el proceso. Esto favorece obtener órganos y tejidos en las mejores condiciones para trasplante. Finalmente, los órganos son trasplantados en los pacientes ya definidos. Por otra parte, los tejidos llegan al Banco Nacional de Tejidos para ser procesados y posteriormente implantados en personas de distintas instituciones. Todos estos pasos son eslabones de una cadena que permite que tu decisión de donar órganos y tejidos entregue vida. Tú donas vida, yo dono vida. Infórmate más en yodonovida.minsal.cl. Entonces, si ustedes se fijan, ese es un video que tiene el Ministerio de Salud, la coordinadora de trasplante, pero yo creo que resume bastante bien, ¿no es cierto?, en qué se traduce todo esto. Y aquí, ¿no es cierto?, es donde llegamos a cuál es el rol que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, dentro de esta etapa. Y este es una figura que elaboré yo misma y sorry que esté, perdón que esté ahí en inglés, no lo alcancé a traducir, pero creo que es súper importante, ¿no es cierto?, porque muestra un poco lo que ustedes vieron en el video, cómo ocurre todo este proceso, ¿no es cierto?, pero en etapas mucho más concretas, en donde, ¿no es cierto?, en distintos lugares vemos cómo nosotros participamos. Si ustedes se fijan en la fase de detección, que es donde encontramos estos pacientes, inicialmente puede ser en la urgencia, pero también puede ser en las UCI. Por eso están estas dos, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son? Pacientes que tengan la lesión neurológica grave con compromiso de conciencia. Y esto es súper importante porque el rol que nosotros tenemos aquí como médico, independiente de lo que hagamos, ¿no es cierto? Es que si tenemos un paciente como este, nosotros tenemos que notificar a los coordinadores de procuramiento, ¿ya? No es nuestro deber evaluar si el paciente tiene alguna contraindicación o no. Para eso existen equipos que van a realizar esta fase de evaluación que se da habitualmente en la UCI y aquí es el equipo de procuramiento el encargado de esta etapa. Y después cuando viene el diagnóstico de muerte encefálica, esto ocurre principalmente en las UCI también, pero aquí los equipos que participan son los neurólogos, principalmente los neurólogos o neurocirujanos, dependiendo, ¿no es cierto?, del lugar, son los que realizan el diagnóstico apoyados por los equipos de UCI. Finalmente, la fase de consentimiento, que es a cargo de los coordinadores locales de procuramiento. Y finalmente, recién cuando se van a extraer los órganos, aparecen los equipos de trasplante, ¿no es cierto?, en donde se extraen los órganos. ¿Qué es lo importante de destacar acá? Que todos tenemos un rol que está sumamente definido y que no se debe intercalar. Es decir, no puede aparecer el equipo de trasplante, ¿no es cierto?, abordando la familia, por ejemplo, de un posible donante acá en alguna de estas etapas, ¿no es cierto? Eso es súper relevante, que no se pueden intercambiar esos roles, están súper definidos porque en el fondo se tiene que mantener sobre todo la transparencia del proceso. Entonces, tal como les decía, aquí aparece una unidad de procuramiento, que son personas que están encargadas en nuestro hospital, ¿no es cierto? Es Fernanda, que les va a hacer una charla, y el doctor Bourne, que también les va a hacer una charla, y ellos tienen por finalidad, ¿no es cierto?, detectar a los posibles donantes, ¿no es cierto?, en cualquier lugar del hospital, y su función es identificar, evaluar, ¿no es cierto?, y apoyar en la mantención de los posibles donantes, ¿ya? Esto me lo voy a saltar un poquitito, pero parte del mismo proceso, ¿no es cierto? ¿Dónde se produce esto? Servicios de urgencia y unidades de cuidados intensivos. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que ustedes van a tener que hacer como doctores cuando egresen, ¿no es cierto? Y estén trabajando en una urgencia o sean residentes de algún programa de especialidad y se encuentren con un paciente que cumple con estas condiciones de posible donante, tienen que llamar al coordinador local de procuramiento. Eso es, se traduce exclusivamente en una llamada, no es nada más que eso. Es decir, acaba de llegar un paciente que tiene tantos años, que tuvo una caída de altura y viene con compromiso de conciencia en Glasgow 3. ¿Ya? Solamente eso. Y ustedes, esto que ustedes ven que se ve tan simple,
pucha que cuesta. Es súper, súper difícil, ¿no es cierto? Esto hoy día ha mejorado muchísimo, pero la verdad es que todavía sigue siendo una problemática, ¿no es cierto? Y todavía hay pacientes que se pierden, ¿no es cierto? Y por eso es que las unidades de procuramiento tienen tal relevancia, porque ellos, la idea es que ellos tienen que buscar a esos pacientes de forma activa y pesquisarlos, sobre todo si hay equipos en donde no se traducen, ¿ya? Entonces, y acá fíjense que esto está normado en la ley. Aquí dice, ¿no es cierto?, que será obligación del médico tratante notificar a la respectiva unidad de coordinación local. O sea, esto no es porque alguien inventó un protocolo o algo así, sino que hay una ley que dice lo que el doctor o el médico tiene que hacer. Y eso no es solo para los médicos, eso incluye también a todo el personal. Lo otro también que está establecido por ley es el rol en el diagnóstico de muerte encefálica, ¿no es cierto? Y eso es súper importante porque la hora en la cual se haga el test de apnea y la hora en que se ponga en el acta de diagnóstico de muerte encefálica es la hora de fallecimiento. O sea, esa es la hora que tiene que aparecer en el certificado de función como la hora de muerte del paciente. O sea, así de importante es esta etapa, ¿ya? Y eso también está normado por ley, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a acreditar la muerte? ¿No es cierto? Aquí aparece, ¿no es cierto? También aparece en el artículo 11 de la ley 19.451 que dice que tiene que ser al menos dos médicos, de los cuales uno deberá desempeñarse en el campo de la neurología o la neurocirugía. En nuestro país, en nuestro centro, perdón, habitualmente es el equipo de neurología, ¿no es cierto?, el que hace el diagnóstico y es acompañado por el residente o médico tratante de la UCI, ¿ya? Y como les decía anteriormente, es súper importante esto. Los médicos que participen en el diagnóstico no pueden ser parte del equipo que vaya a realizar el trasplante. ¿Ya? Así que hay que mantener esa independencia. Entonces, y por otra parte, un aspecto súper importante de cómo se comunica esto a la familia. El médico tratante, en este caso el médico de la UCI, por ejemplo, notifica de muerte a la familia. Hace el protocolo, comunica la muerte y hace el certificado de función. Sin embargo, la comunicación de donación no está en el equipo tratante, sino que está en el coordinador local de procuramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que este equipo especializado que funciona para, tanto como para detectar y pesquisar pacientes donantes también tiene una función de comunicar la donación. Y esto es súper relevante porque habitualmente, ¿no es cierto? Nosotros los médicos muchas veces creemos que sabemos todo y conocemos todo. Y muchas veces nos equivocamos bastante y sobre todo con aspectos relacionados con la donación, en donde hay una serie de detalles que son súper relevantes para la familia, como por ejemplo cuando la familia te pregunta y te dice, ¿cuánto se va a demorar esto? La gran mayoría no sabe cuánto se va a demorar esto. Y se puede demorar 24 horas y se puede demorar 36 horas. Y si yo como médico tratante le digo, no se preocupe, que esto en 6 horas va a estar listo, lo más probable es que genere una expectativa en la familia que es irreal y que eso determine que una familia después de 10 horas esperando diga, ¿sabes qué? Yo no quiero continuar y prefiero llevarme y que no sea donante. Y eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Entonces, por eso también es tan importante mantener esa independencia de cómo se comunica esto. La confidencialidad. Y este aspecto es súper importante también, también está establecido en la ley y es rol fundamental de nosotros como equipos tratantes, ¿no es cierto? De ustedes como futuros doctores, ¿no es cierto? Residentes que van a participar de alguna de estas actividades, ¿no es cierto? Tener en cuenta esto, no puede facilitarse ni divulgarse información relativa al donante con el receptor. Uno a veces tiende a pensar que puede ser súper bueno la comunicación. Sin embargo, cuando no hay un sistema que te apoye por detrás, eso finalmente se puede transformar en algo mucho más complejo, ¿ya? Y es por eso que hoy día nuestro sistema dice que queda prohibida cualquier forma de difusión en donde se puedan encontrar o relacionar, ¿no es cierto?, el donante con el receptor. Se han buscado instancias, se han buscado estrategias para, sobre todo para poder lograr transmitir el agradecimiento de las familias hacia la otra, pero todavía nuestro sistema no es tan robusto como para que pueda permitir esta comunicación tan clara. Entonces, responsabilidades de cada profesional, como ya les decía acá, el médico de turno, el médico tratante, ¿no es cierto? Ustedes cuando estén en la urgencia o que estén haciendo un turno en la UCI, avisar al coordinador local de procuramiento cuando tengan un posible donante, mantener las indicaciones que les sugieran, ¿no es cierto? Eso es súper importante porque además es importante considerar
que un posible donante tiene que llegar en las mejores condiciones a ser donante. Y siempre lo digo, pero yo creo que un posible donante, un potencial donante, es el paciente más grave que ustedes van a tener en una UCI, ¿ya? Y eso es porque la fisiopatología de este paciente es muy, muy, muy compleja, ¿ya? Tienen que comunicar el fallecimiento a las familias y tienen que también aclarar dudas del proceso. Por otra parte, el neurólogo tiene que certificar, ¿no es cierto?, y diagnosticar la muerte y comunicar el fallecimiento a los familiares. Y también los equipos de enfermería, los técnicos, los kinesiólogos tienen que avisar. O sea, acá esta función no se traduce solo en el médico, sino que también se amplía a otros actores o del equipo clínico que también podrían, o sea, una enfermera, por ejemplo, un turno podría notificar un posible donante sin preguntarle al médico tratante. ¿Ya? Tienen que apoyar, ¿no es cierto?, en todos los procedimientos que se requiera, la mantención del posible donante, ¿no es cierto? Y también estar prestos a los requerimientos que tenga la familia o dudas que ellos tengan, ¿no es cierto? Esto era parte un poco de lo mismo. Y acá también esto es lo mismo, ¿no es cierto? Es obligación notificar a la unidad de procuramiento y probablemente esta es la función más importante que ustedes se tienen que llevar hoy día, ¿no es cierto?, como futuros doctores. Y lo otro importante acá es que no somos nosotros los llamados a a descartar un donante. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar, mira, este paciente tiene 70 años y es hipertenso diabético, lo más probable es que no pueda ser donante, entonces no notifico, eso no debiera ocurrir. Es el equipo de procuramiento y perdón, el equipo de procuramiento el que debe descartar y no es rol de nosotros como tratante. O sea, uno ni siquiera se debería preguntar si es donante o no, sino que si cumple las condiciones es llamar por teléfono y notificar y decir que está ese paciente. Exclusivamente eso. Y eso es lo que tenía preparado, ¿no es cierto? Eh, para en esta primera etapa. No sé si hay dudas de inmediato o... Muchas gracias, doctora, por la clase. La palabra está abierta o pueden levantar la mano también para hacer alguna pregunta si es que tienen. No, no hay problema. Pueden escribirme por el chat también y yo le puedo leer a la doctora. Le agradecen por el chat y le dicen que es muy buena Sí, clase. sí lo vi. Gracias. Sí, yo creo que, bueno, a medida que vayan, si quieren podemos avanzar con la siguiente clase, que es un poquito más corta porque hay cosas que me robé que debieran ir en la segunda y que ya les dije. Así que ahí pueden aparecer otras dudas. Así que voy a buscar la siguiente. Mm, mm. sistema chileno. Ya, me voy a compartir de nuevo. Ya, ¿se ve la diapositiva ahí? Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Ahí sí. Entonces, en la segunda clase, la idea era que les contara un poquito todo del sistema chileno y la lista de espera. Y yo creo que ya gran parte del sistema chileno lo mencioné en un principio, por eso era tan importante mencionarlo antes para que se vaya entendiendo. Así que no vamos a hablar de números de nuevo ni nada de eso, porque todo ya lo mencionamos anteriormente. Y la idea ahora, ¿no es cierto?, es, bueno, voy a avanzar. Vamos a partir primero por el marco legal y actores del sistema, que yo creo que esto es súper relevante, ¿no es cierto?, para poder ir entendiendo. Ya les avancé, ¿no es cierto?, que existe una ley que fue dictada, ¿no es cierto?, el año 2009-2010, pero antes que eso estaba la ley 19.451, que fue la primera, ¿no es cierto?, y que es la ley base del trasplante y que regula toda la donación, que regula la extracción y el trasplante de órganos, ¿no es cierto? Y que aquí establece desde ya
el Instituto de Salud Pública como el ente rector de las listas de espera. ¿Qué quiere decir eso? Que las listas de espera no están en el ministerio, no están en los hospitales, ¿no es cierto? No están en los equipos de trasplantes, sino que hay un ente común, ¿no es cierto?, que es totalmente independiente, que es quien se encarga de regularlas y de gestionarlas, ¿ya? Después de eso aparecen dos leyes más, ¿no es cierto?, que básicamente se han ido haciendo algunos cambios y ajustes, y en ese sentido una muy importante, la ley 20.673, que habla de la creación del SIDOT, y el SIDOT es un sistema integrado de registro de información, lo cual es fundamental, ¿no es cierto?, para poder saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está ocurriendo. Y hoy día sabemos que todos nuestros donantes tienen que estar registrados en este sistema, ¿no es cierto?, y eso permite hacer un seguimiento preciso, ¿ya? Y finalmente, otra ley más tiene que ver con la 21.145, que regula, ¿no es cierto?, algo tan importante como es el abordaje a las familias de los posibles donantes. Eso también es un aspecto muy relevante que dice cómo nosotros tenemos que trabajar con las familias y cómo tenemos que abordarlas. Entonces, ¿qué actores aparecen acá en el sistema chileno de trasplante? El primero de ellos son el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud establece la política nacional, supervisa, financia el sistema, ¿no es cierto? Y también define las normas técnicas y los protocolos. De hecho, existe hoy día una norma técnica que ya se actualizó el año 2022 y que probablemente se va a actualizar en unos años más, que dice, ¿no es cierto?, relación con todo lo que tenemos que hacer, tanto del punto de vista como del trasplante, como la donación de órganos y los cuidados post-trasplante. También está, y aquí más que el MinSal, es la coordinación, la Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante, ¿ya? Después está el Instituto de Salud Pública, que ya algo les mencioné, pero que gestiona y administra las listas de espera. Y es la que realiza los estudios de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Y coordina la alocación nacional. ¿Qué quiere decir eso? La distribución de los órganos, ¿ya? Los centros de trasplante. Básicamente solicitan el ingreso de pacientes a la lista, realizan los trasplantes, reportan información, ¿no es cierto? Y además es importante que tenemos que contar con coordinadoras locales de procuramiento. Es decir, nosotros en nuestra institución, que es el Hospital Clínico de la Red de Salud, nosotros realizamos, ¿no es cierto?, trasplantes de distintos órganos, pero también tenemos una coordinación local, ¿no es cierto?, que se encarga de todo el proceso de donación y procuramiento. Y los coordinadores locales, ¿no es cierto?, que ya los mencioné y que se articulan mucho, ¿no es cierto?, con el ISP y con el MinSal, ¿ya? Así que yo diría que esos son los principales actores en esto. Y aquí aparece la lista de espera, ¿no es cierto? Y la lista de espera es una base de datos, eso es, que está administrada por el Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto? Y que registra a todos los pacientes que requieren un trasplante. De hecho, la primera diapositiva que yo les mostré en la clase anterior, ¿no es cierto?, son datos de las listas de espera para trasplantes, ¿no es cierto?, que actuales en nuestro país, donde ustedes vieron que había más de 2.000 pacientes y en donde el 70% estaba esperando probablemente un riñón, ¿ya? Y además está este sistema integrado de información que es la que nos permite, ¿no es cierto?, centralizar todos los procesos de donación y trasplante. ¿Qué se registra? Se registran datos personales, como por ejemplo RUT, datos del paciente, diagnóstico, el órgano que se requiere, ¿no es cierto? Y las características biológicas que van a permitir después ir a buscar, ¿no es cierto?, al mejor donante, ¿ya? Y también es súper importante el tiempo que lleven en la lista de espera, eso también es un factor no menor. Y el estado, si está activo o inactivo, y eso lo voy a mencionar después. ¿Quién ingresa? Acá ingresan, ¿no es cierto?, los pacientes por solicitud formal del centro de trasplante. Es decir, cada centro dice, yo tengo este paciente que cumple indicaciones de trasplante y yo lo voy a ingresar a esta lista, ¿ya? Se realizan exámenes de histocompatibilidad. Ahora, no es tan simple como yo lo voy a ingresar, sino que pasa por una comisión, ¿no es cierto? Y la comisión finalmente evalúa. Se solicitan exámenes, se evalúa la trasplantabilidad por el equipo médico, ¿no es cierto?, de esta comisión, y se evalúa que cumplan los distintos requisitos, tanto legales como clínicos, para estar en una lista de espera. Y además de eso, cada vez que se ingresa un paciente, ¿no es cierto?, es una etapa, pero además se tiene que ir actualizando. Y esa actualización es permanente y es continua. Es decir, alguien que esté activo hoy día en la mañana, hoy día en la tarde podría estar no activo. Y eso es súper relevante porque lo que no nos puede pasar es que se haga el cruce de información y se llame a un paciente para que se trasplante y resulta que ese paciente salió de la lista. Por eso que es tan importante, ¿ya?
tiene que haber un envío periódico de información, ¿no es cierto? Todos los cambios, las características de los pacientes se tienen que comunicar, así como la gravedad de los pacientes, por ejemplo, se tiene que comunicar. De hecho, en muchos órganos, la gravedad de un paciente permita que este cambie el lugar en la lista de espera. Por eso es tan importante, ¿ya? Ahora, ¿qué es la alocación de órganos? Que yo ya se los mencioné en la, perdón, en la diapositiva anteriores. Es el proceso de distribución y asignación de órganos donados al receptor más adecuado. ¿Ya? Fíjense lo que dice ahí. Más adecuado según criterios que son objetivos y equitativos y que están muy bien predefinidos. Es decir, hay criterios que hacen que determinan qué paciente es el que se va a trasplantar y eso es independiente del lugar en donde esté. No o sea, los pacientes que están en una clínica, por ejemplo, no significa que tengan una lista de espera propia o que estén más alto en la lista. No. Hay otros criterios que definen eso y en ese sentido es súper importante destacar que las listas de espera son únicas, ¿no es cierto? Son por órgano, son únicas y las maneja el ISP, ¿ya? Y eso es algo muy relevante, sobre todo para la transparencia del proceso, ¿ya? Y aquí hay principios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con equidad, donde todos los pacientes tienen igualdad de oportunidades, independiente de su condición socioeconómica, étnica o territorial. Hay urgencias médicas que permiten hacer ajustes, por ejemplo, pacientes en estado crítico o con mayor riesgo de muerte si no se trasplantan, pueden tener prioridad sobre otros. Por ejemplo, un paciente que hace una falla hepática fulminante y que se compromete de conciencia, ese es un paciente que va a aumentar el MEL y que puede pasar a prioridad número uno, aun cuando haya ingresado a la lista de espera el día de ayer en la tarde, por sobre otro que lleva, no sé, 2 años esperando en la lista de espera, pero que no tiene una condición de gravedad que amerita la urgencia. Y esto es súper importante porque está muy, muy ordenado y muy reglado. Y no es que lo decía una sola persona, sino que hay comisiones que participan en esto. ¿Ya? La compatibilidad. Esto es algo súper importante. Lo primero es la compatibilidad del grupo sanguíneo. Ese es el primer match que se realiza. Después viene, ¿no es cierto?, la histocompatibilidad y después vienen otros aspectos como peso, talla y edad. Y eso es muy relevante también porque si tengo un órgano de un paciente adulto, ¿no es cierto?, un corazón, no puedo, por ejemplo, trasplantárselo a un niño, aun cuando esté en lista de espera número uno. Y aunque ese paciente esté en lista de espera número uno, ¿no es cierto? Si no son compatibles, esa lista va a correr y va a ir al siguiente paciente. Entonces son todos distintos aspectos que se tienen que considerar y que todos nosotros tenemos que saber que se consideran también, ¿ya? Se busca que el receptor, ¿no es cierto?, tenga el mayor beneficio del trasplante en términos de sobrevida y calidad de vida. Y en ese sentido puede ser un poco menos objetivo, ¿no es cierto?, trabajar este término, pero también eso es algo no menor. ¿Y qué quiere decir eso? Porque a veces, ¿no es cierto?, yo tengo un paciente que está primero en la lista de espera y a lo mejor alguno de ustedes que ha estado en algún internado, que ha estado en una rotación de cirugía, les toca ver que hay un paciente que está muy grave y que está esperando, ¿no es cierto?, un órgano para trasplantarse. Pero resulta que el órgano que ofrecen es un órgano marginal. ¿Qué quiere decir eso? Que es un órgano que podría trasplantarse, pero que tiene algunos riesgos. Por ejemplo, que es un paciente que es añoso, o es un paciente diabético, es un paciente que tuvo un paro y que tuvo un periodo de isquemia no menor, y eso hace que ese órgano no esté en las mejores condiciones. Entonces, ese órgano que no está en tan buenas condiciones y a lo mejor en un paciente que está muy grave, puede que no sea el mejor candidato. Así como puede ser que ese órgano que no esté en tan buenas condiciones, pero si este otro paciente está falleciendo y si no se trasplanta, ¿no es cierto?, va a fallecer igual, entonces sí podría ser un buen match. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que se busca maximizar la sobrevida. Y obviamente la eficiencia. Hay órganos que tienen tiempos de isquemia que son súper limitados, ya lo vamos a ver a continuación, y eso hace que muchas veces, ¿no es cierto?, no se pueda tomar un órgano si esto está a más de 10 horas de distancia, ¿no es cierto?, de donde está el paciente y se va a producir el trasplante. Así que la logística es un tema no menor que también influye o podría influir en la asignación, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios para estar en lista de espera? ¿No es cierto? Y estos, como ya les decía, las listas de espera son únicas, pero por órgano, ¿ya? Y esa es la diferencia que existe, ¿ya? Entonces, cuando ingresa uno a la lista, por ejemplo, en el riñón, hay criterios para decir cuándo uno ingresa a la lista de espera. Hay criterios para asignación, que no es necesario que veamos el detalle, pero ustedes ven que aquí lo primero es la compatibilidad HLA y después el grupo sanguíneo y la urgencia médica. Se priorizan algunos, ¿no es cierto?,
como por ejemplo los pacientes pediátricos, que tienen prioridad sobre los adultos, y las urgencias nacionales que no tienen acceso a diálisis, que eso ya es menos raro. Y acá la isquemia, ¿no es cierto? Isquemia fría se habla de 24 a 36 horas, ¿ya? Entonces, estos criterios son exclusivos para la lista de espera de trasplante de riñón en donante cadáver, pero también existen para trasplante de riñón en donante vivo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que mencionamos recién que el donante vivo podría ser un donante vivo directo? Porque es una familia, ¿no es cierto? Un cónyuge familiar directo, una donación cruzada, que en el fondo esto se refiere a que dos pares receptor-donante son incompatibles entre sí, pero compatibles si los cruzamos. ¿Ya? Y esa también es una posibilidad de poder hacer donación. Y la donación altruista, que es totalmente anónima, pero que se muy poco y que requiere una evaluación psicológica muy exhaustiva en esto, ¿ya? Ahora, la lista de espera para trasplante de hígado, ¿no es cierto?, también tiene sus criterios, ¿ya? Todas se realizan de igual forma, todas se notifican vía correo electrónico al ISP, ¿no es cierto? Y a diferencia del riñón, aquí no se requiere histocompatibilidad, solo compatibilidad de grupo sanguíneo, ¿ya? Eso es lo único que nosotros necesitamos acá. Y acá, ¿qué ocurre? Que acá nos ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Estos scores que lo más probable es que ustedes ya los vieron o los van a ver, ¿no es cierto?, en algunas de sus ramos y rotaciones, ¿no es cierto? Cómo caracterizamos, ¿no es cierto?, el daño hepático, la insuficiencia hepática, tanto en niños como adultos. Y aquí se utiliza mucho, ¿ya? ¿Quiénes son urgencia nacional? La falla hepática fulminante, por ejemplo, ¿ya? Y esta se salta toda la lista de espera y puede pasar hasta el número uno, ¿ya? Corazón. A diferencia de otros órganos, el corazón no usa un score numérico como lo anteriormente, ¿no es cierto? Como el MEL o el PET, pero sí es una priorización más bien clínica. Hay criterios clínicos, ¿no es cierto?, que están súper establecidos, ¿no es cierto? Falla cardíaca, que haya sido evaluado por un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Y que no sea candidato a otras alternativas como de soporte. Aquí están los criterios de cómo se priorizan, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién podría estar en una urgencia nacional? Alguien que esté hospitalizado en la UCI con drogas vasoactivas o inotrópicos o que esté con asistencia ventricular. Ese puede ser un paciente, ¿no es cierto?, que pase a ser prioridad, ¿ya? Y estos pacientes que tienen esta urgencia nacional, nuevamente, tal como ocurría en el hígado, saltan, por así decirlo, el orden de la lista y pasan o pueden pasar a primera prioridad, ¿ya? El tiempo de isquemia máximo es de 4 horas, ¿no es cierto? Y este es el más crítico de todos los órganos y es por eso que probablemente es mucho más difícil obtener corazón para que se trasplanten, ¿ya? Y aquí se requiere mucha coordinación simultánea entre el receptor y el donante. Ustedes ya lo van a ver, ¿no es cierto?, cuando vean procuramiento propiamente tal y lo que significa la complejidad de poder coordinar todo eso, como distintos equipos, ¿no es cierto?, distribuidos por órgano, van a una misma cirugía a extraer los distintos órganos. Entonces, todo eso requiere muchísimo trabajo y organización, ¿ya? Y aquí obviamente la distancia geográfica es el factor limitante, ¿no es cierto?, más importante. En el caso del pulmón también tiene un score, ¿no es cierto?, que está súper claro, que pondera la urgencia, es decir, el riesgo de muerte sin trasplante y el beneficio de ser trasplantado, ¿ya? Las variables que se incluyen acá son el diagnóstico, los test de caminata, ¿no es cierto?, función cardíaca derecha y hay distintos rangos. Y en ese sentido, acá en Chile, en nuestro país, han tenido prioridad los pacientes que se encuentren conectados a ECMO, ¿no es cierto?, como puente al trasplante, ¿ya? Esto nosotros lo vimos durante la pandemia como pacientes con falla respiratoria grave, que hicieron una especie de organización pulmonar, ¿no es cierto? Y con falla respiratoria catastrófica se conectaron a ECMO como puente para poder trasplantarse, porque en realidad era la única posibilidad de poder sobrevivir, ¿ya? Los pacientes pediátricos siempre tienen prioridad sobre los adultos, ¿no es cierto? Y esto aplica para los menores de 18 años. Y aquí también aplican los criterios de tamaño y desarrollo pulmonar que es tan importante, ¿ya? Acá la compatibilidad es de grupo sanguíneo, ¿no es cierto? Y de tamaño, ¿ya? Y de distancia, porque en el fondo también influye en los tiempos de isquemia. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos 4 órganos principales en donde cada uno tiene su lista de espera, que es única tanto para pacientes privados como para pacientes FONASA, pero que tiene sus criterios que son súper claros y que son muy precisos para cada uno de los órganos y que esta rigurosidad se mantiene así. Y esto es ampliamente conocido por todos.
Este es el comparativo, ¿no es cierto? No es necesario que esto se lo aprendan, solo lo quise colocar porque me parece que esto es algo muy relevante. Muchas veces nos pasa que creemos que cada centro tiene su lista propia de trasplante y existe la creencia y también los mitos que hablan de que los pacientes que están en lista de espera en una determinada clínica van a tener prioridad por sobre otro que está, por ejemplo, en el Sotero del Río. Y eso es súper importante desmitificarlo y decir que eso no es así, ¿no? Entonces, existen también las listas de espera para órganos combinados, que es mucho menos frecuente, pero que es mucho más complejo también. Y es el caso de corazón-pulmón, ¿ya? Que es muy difícil. Imagínense lo que significa trasplantar corazón y ambos pulmones. Y aquí el órgano rector, ¿qué quiere decir? El que comanda esto es el corazón, ¿ya? En caso de hígado y riñón, que lo vemos más frecuente, sobre todo con enfermedad poliquística, el órgano rector, es decir, el que comanda acá, es el hígado y el criterio dominante es el MEL, ¿ya? Y corazón, riñón, ¿no es cierto? Aquí el que comanda todo es el corazón, ¿ya? ¿Cómo se realiza la gestión en la lista de espera? Ya vimos que teníamos más de 2.000 pacientes en lista de espera, con 70% más o menos que espera un riñón y con un tiempo promedio de 3 a 5 años en lista de espera para trasplante renal. O sea, eso es lo que se demora alguien en promedio, ¿no es cierto?, de poder hacer esto. Y aquí hay una gestión que es muy relevante, ¿no es cierto?, que muchas veces desconocida por nosotros, pero que hay reuniones, ¿no es cierto?, periódicas entre los equipos de trasplante, el ISP y todos los entes que participan en esto, ¿ya? En donde aquí se toman las decisiones sobre la incorporación y sobre el estado de los receptores, ¿ya? Y aquí esto podría permitir, ¿no es cierto?, que alguien ingrese o no ingrese a la lista o que pueda cambiar su condición. Esto se comunica directamente con el ISP, aquí se activan los pacientes, se desactivan, se actualizan los datos, ¿no es cierto?, según la normativa vigente por órgano, que es lo que yo les mencioné, ¿no es cierto?, de forma muy resumida en las diapositivas anteriores. Y también se maneja la lista, ¿no es cierto? Y eso hace que, producto de una actualización o de una desactivación o activación, puede hacer que alguien cambie su lugar en la lista de espera, pase de estar primero a ser segundo o pase de estar número 10 a ser primero porque, ¿no es cierto?, está en prioridad nacional. ¿Cómo se comunica esto? Ustedes ven ya que hay, ¿no es cierto?, correos electrónicos con direcciones precisas en donde se comunica esta información que están todas ligadas al Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, y que son ampliamente conocidas por todos los equipos de trasplante, ¿ya? Y aquí tenemos en términos generales los requisitos de ingreso. Lo primero que uno hace cuando tiene un paciente, ¿no es cierto?, para ingresar es que se verifica la cobertura previsional, se llena un formulario, se junta la copia del grupo sanguíneo, se actualiza el peso, la talla. Esto es súper importante, sobre todo para niños. Como ya vimos, ¿no es cierto? Va a depender mucho también la alocación de las características de peso y talla, ¿no es cierto?, del donante y el receptor. Y aquí se registra toda la información relacionada que se adjunta a esta información también los distintos exámenes, la tipificación HLA o de histocompatibilidad, anticuerpos, ¿no es cierto? Y algunas otras condiciones ya cada vez más específicas, ¿no es cierto? De acuerdo al órgano que se va a trasplantar, ¿ya? Ahora, ¿cómo alguien podría hacer que se active o se desactive? Por ejemplo, ¿quién podría desactivarse? Es decir, dejar de estar activo en una lista de espera. Por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad recurrente, intercurrente. Por ejemplo, alguien que está en lista de espera e hizo una neumonía, y no sé, lista de espera para un hígado, hizo una neumonía y se encuentra en ventilación mecánica en una UCI. Lo más probable es que ese paciente, ¿no es cierto?, inicialmente no esté en condiciones de trasplante y por lo tanto sale de la lista por un periodo breve, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien empeora en su condición y si vemos que está demasiado grave para poder trasplantarse, también sale de la lista. Ya alguien que se fue, que no está, ¿no es cierto? O que le faltan exámenes, ¿ya? Eso puede ser transitorio. O cuando algo es definitivo, por ejemplo, cuando alguien simplemente se empeora de forma irreversible, ¿ya? Cuando cambia alguna condición, cuando fallece, obviamente, o cuando se realiza el trasplante, que también es algo que puede pasar, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que esta lista tiene que estar actualizada frecuentemente, ¿ya? Los estudios de compatibilidad, por ejemplo, es algo que se realiza frecuentemente también. Cuando se realizan estudios en donantes de corazón, de pulmón, de páncreas y de riñón. ¿Se acuerdan que en hígado yo dije que principalmente la compatibilidad se veía por grupo sanguíneo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Cuando yo tengo un donante, es que se toman estas muestras, se envían al Instituto de Salud Pública, se analiza la compatibilidad y de acuerdo a esto se evalúa la asignación de órganos.
¿Cuáles son los desafíos que tiene el sistema chileno hoy día? Yo diría que este es un resumen bien escueto, pero primero las bajas tasas de donación, ¿ya? La desigualdad territorial, este es un tema no menor, ¿no es cierto? Vemos cómo de Arica a Punta Arena la cantidad de centros de trasplante es distinto. De hecho, en el norte no tenemos centro de trasplante, ¿ya? Las listas de espera crecientes que han ido aumentando considerablemente, la mortalidad de la lista de espera, es decir, los pacientes que se mueren esperando por un órgano y que finalmente nunca se trasplantan, ¿ya? La negativa familiar se mantiene hoy día sobre el 50% y los recursos y financiamiento, que esto también es un tema no menor, si bien es cierto, se han hecho grandes esfuerzos, pero, ¿no es cierto? Todavía existe una escasez de recursos, ¿no es cierto? Y recursos no solo económicos, sino que también recursos de profesional. Y por eso es tan bueno, creo yo, que se esté haciendo esta jornada, porque de alguna forma se está sensibilizando. Ustedes como futuros médicos, ¿no es cierto? Médicos recién egresados, son agentes de cambio en términos de definir cuál es el rol que significa, ¿no es cierto? Cuál es el rol de ustedes como autores en este proceso, pero también como agentes de cambio con la comunidad. Cuánto ustedes pueden informar, cuánto ustedes pueden informar en su familia, a sus amigos, ¿no es cierto? A sus cercanos. ¿No es cierto? Es de contar que existe esto, que todos esos mitos que se hablan, ¿no es cierto?, en torno a la donación y el trasplante de órganos no existen, ¿no es cierto? Que hoy día existen leyes que nos ayudan a esto, a que este proceso sea muy riguroso, pero que además sea muy transparente. Por ejemplo, que la lista de espera sea única y nacional, eso es algo no menor y que yo creo que toda la población tiene que saberlo. Probablemente mucha de la negativa familiar tiene que ver con suspicacias respecto a quiénes son los que se están trasplantando finalmente. Y eso hace, ¿no es cierto? Ese nivel de desconocimiento finalmente hace que muchas familias probablemente no quieran que sus familiares sean donantes. Y eso es algo del cual nosotros somos todos responsables y tenemos ahí una labor no menor, ¿no es cierto?, que poder hacer. Entonces, algunas ideas finales, como para ir resumiendo esto. Lo primero es que las listas de espera, como ya lo dije, se gestionan por mandato, ¿no es cierto? Y están bajo el alero del ISP, ¿no es cierto? Nadie más que el Instituto de Salud Pública las maneja, ¿ya? La alocación, es decir, la distribución de los órganos se basa en principios que son equidad, urgencia, ¿no es cierto?, de los pacientes, compatibilidad y la maximización de la sobrevida. Cada órgano tiene criterios propios, ya los vimos también, ¿no es cierto? La urgencia nacional permite priorizar la lista y eso hace que un paciente que quizás esté en número 10 o 20 pueda pasar, ¿no es cierto?, a ser número uno, ¿ya? Y requiere de una condición crítica que esté certificada, ¿no es cierto?, tales como ECMO, una falla fulminante. Y obviamente el trasplante renal, como ya lo dije, es el más frecuente, ¿no es cierto? Y tiene un promedio de espera en la lista de 3 a 5 años para poder ser trasplantado, ¿ya? Aquí dejé las referencias y eso. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Hay una pregunta en el chat, doctora. ¿Le gustaría que se las lea o también le aparecen a usted? Ah, sí, aquí las tengo. Dice la primera, dice, ¿en Chile no está en discusión la donación en asistolía? Sí, está en discusión. Sí, a ver, lo que pasa es que aquí hay hartos componentes que se tienen que conversar. Primero, hay temas que tienen que ver con la factibilidad técnica, ¿no es cierto? Y probablemente yo creo que este no es un problema. Hoy en día, ¿no es cierto? Existen equipos, muchos de los cirujanos que están formados en trasplantes se han ido a formar afuera y les ha tocado participar, ¿no es cierto?, en trasplantes provenientes de donación en asistolía. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo creo que existe la expertise técnica en muchos de ellos, ¿ya? Pero sí hay otros aspectos que probablemente están mucho más incipientes. El primero, que no existe, es la ley que permita la donación por criterios cardiovasculares, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, que es más cercano, que tiene que ver con que la donación en asistolía requiere, ¿no es cierto?, de un proceso de adecuación del soporte vital muy bien estructurado y ordenado. Es decir, ahí es donde tenemos el gran desafío en las UCI, de cómo mejoramos ese proceso, porque en el fondo todos los pacientes que se van a trasplantar provenientes, ¿no es cierto?, de un donante en asistolía, tienen que haber pasado por un proceso de adecuación del soporte vital.
¿ya? O limitación del esfuerzo terapéutico. Y eso tiene que estar muy normado. Entonces yo diría que esos son los principales aspectos. Hoy día se está conversando. Hay distintas sociedades médicas que están trabajando en esto. Hay un grupo de médicos en los cuales yo he participado también con ellos, que está liderando esta temática y que ha ido buscando apoyo, pero probablemente lo que falta es el apoyo de la legislatura, o sea, en el fondo de que alguien lleve esto al Congreso y se discuta la ley. ¿Ya? Por ahí es donde estamos probablemente entrampados, ¿ya? Eso. Después hay otra pregunta que dice, cuando un paciente está en lista de espera para un trasplante combinado, ¿también permanece la lista de espera para órganos individuales o son listas independientes? A partir de esto, ¿se puede optar primero a un órgano y luego al otro? Por ejemplo, recibir un trasplante de corazón y posteriormente ingresar a la lista de espera para pulmón, ¿o tendría que entrar a la lista de espera para trasplante? Ya, aquí en este caso un poquitito especial, como yo les decía, hay un órgano que es el que comanda, ¿ya? Y en este, por ejemplo, cuando era hígado riñón, el órgano rector es el hígado. Por lo tanto, va a estar en la lista de espera, ¿no es cierto?, de hígado y de riñón. Ahora, lo que puede ocurrir es que aun cuando puede ocurrir que, aunque esté en la lista de espera como para órganos combinados, finalmente se trasplante solo un órgano. ¿Ya? O sea, se busca que ojalá estén los dos, pero también se prioriza. O inclusive puede ser que lleguen los órganos, llegue el hígado y llegue el riñón, pero por aspectos técnicos, ya sea del órgano que se procuró o de la condición del paciente, finalmente se decida solo hacer el trasplante de hígado, por ejemplo, y eso también es algo que ocurre. Así es que son situaciones un poquitito más especiales, pero tienen que estar en ambas listas. Doctora, hola, yo tengo otra pregunta Sí. sobre los pacientes que se desactivaban como de la lista de espera. Por ejemplo, ¿quién está como encargado de hacer eso? Por ejemplo, un paciente que está en lista de espera y que tiene una enfermedad como aguda intercurrente, ¿es como el médico general que lo ve? Sí, ¿O no. quién? Sí, y muchas gracias por tu pregunta, Victoria. Habitualmente los pacientes están, como creo que en una de las diapositivas lo puse ahí, los pacientes que están en lista de espera están asociados a un centro de trasplante. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Católica tenemos, ¿no es cierto? Ahí se realiza trasplante de riñón, de hígado, de corazón. Entonces, los equipos de trasplante tienen a sus pacientes en los cuales están en seguimiento, ¿ya? Ese seguimiento lo realizan los médicos, las enfermeras que están a cargo, ¿no es cierto?, de los distintos programas, ¿ya? Y son estos equipos los que mantienen el contacto con el Instituto de Salud Pública y con estas comisiones que están asociadas, ¿no es cierto?, a cada una de las listas de espera. Es decir, si hay un paciente que, por ejemplo, está en lista de espera para hígado, ¿ya? En el centro de trasplante del hospital de la Universidad de la Católica y se hospitaliza porque hizo una neumonía, ¿ya? Y esa neumonía hizo que él presentara otras descompensaciones de otros órganos y que hiciera también una falla renal, ¿no es cierto? Y que hiciera finalmente una insuficiencia hepática aguda sobre crónica, ¿ya? Esa condición hace que este paciente tenga una mayor gravedad y que su MEL aumente y que inclusive pueda subir en la lista de espera, ¿ya? La única forma que tiene el Instituto de Salud Pública de enterarse de esa condición es que el equipo tratante, es decir, el equipo de trasplante local, lo vaya actualizando, ¿ya? Así es que ellos son los responsables, no es el médico que esté a cargo, que lo va a ver en la urgencia, no, sino que es el equipo que le hace el seguimiento periódico a este paciente. Y de hecho muchas veces pasa que hay un paciente que se complica, no sé, que está en seguimiento con el Hospital de la Católica, pero que su centro de atención es supongamos que es el Hospital Barros Luco, y que se complica allá, entonces se notifica eso y de alguna forma se logra coordinar la información. Pero los que actualizan, los que mantienen ese seguimiento de los pacientes son los propios equipos de trasplante y habitualmente ahí la labor de las enfermeras o enfermeros de los equipos de trasplante es fundamental, porque son los que realizan toda esta actividad de seguimiento, de reuniones, de comunicación con la familia, de educación con la familia y con los pacientes son ellas. Gracias. Llegó una pregunta más por el chat. Sí, dice...
¿Quiénes componen el comité que define si un paciente entra a la lista de espera o no? ¿Y cuánto se demora en definir si es candidato o no? Una última consulta. Se mencionó que no existen tantos centros para trasplante actualmente. ¿Con cuántos centros de trasplante cuenta nuestro país? Ya, voy a partir por la segunda, que es más fácil. No recuerdo el número preciso de centro de trasplante, pero tenemos centros de trasplantes en Santiago, en Viña del Mar, ¿no es cierto? En Talca, que se realiza trasplante de riñón, en Concepción, que se realiza corazón, riñón e hígado, y en Valdivia, que se realiza trasplante de riñón. En Santiago tenemos centros públicos y privados que se realizan trasplante de corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas. En Universidad Católica, Clínica Santa María, Clínica Alemana, Hospital del Tórax, Hospital Sotero del Río y eh, Barros Luco, que se realiza trasplante de riñón. Esos son los centros. O sea, en el fondo, si yo los puedo nombrar, es porque son muy poquitos en relación a la cantidad total que probablemente se requiera. Y como se fijan ustedes, yo no mencioné ninguno, ¿no es cierto?, del norte de nuestro país. Ya, esos pacientes se tienen que venir para acá. ¿Ya? Ahora, quienes componen el comité que define si un paciente entra a la lista de espera habitualmente son miembros de la misma disciplina, o sea, son miembros de los distintos equipos de trasplante que existen, ¿no es cierto? Por ejemplo, existen miembros en la comisión de hígado, existen miembros de la Católica, del equipo de trasplante de la Católica, que participan allí, y existen otros miembros de, ay, se me olvidó el Hospital de las Chile también, de la Chile o de la Alemana o la Clínica Santa María. En general son miembros que están establecidos, ¿no es cierto?, que están definidos y que son expertos en la disciplina, ¿ya? Y que son representantes de los distintos centros de trasplante, y eso hace que sea mucho más transparente, ¿no es cierto?, y que no sean solo asociados a algún centro o no, o a algún hospital o no. ¿Cuánto se demora en definir si es candidato o no? La verdad es que esto se evalúa sesión a sesión, y tengo entendido que se reúnen periódicamente, mensualmente. Ahí no tengo tan claro el detalle de la periodicidad, pero en el fondo se reúnen periódicamente, y cuando hay un paciente que se agrava en la lista y que pasa a ser prioridad nacional, esa comunicación es directa y no necesitas tener una sesión, ¿no es cierto?, para notificar esa información. Eso. No sé si habrá alguna otra pregunta, comentario. Parece que no, doctora. Sí, yo creo que estamos ok. Sí, bueno, yo solo nuevamente agradecer, felicitarlos por la iniciativa. Yo creo que esto es muy, muy bueno, y solo transmitirles así como mensaje final que lejos lo más importante que tienen que llevarse, ¿no es cierto?, es que ustedes tienen un rol fundamental en esto, y ya lo mencioné. La primera es que son agentes de cambio, tienen la labor de informar acerca de esto, y lo segundo es que cuando ustedes sean doctores, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, los que todavía no han egresado, nunca se olviden del rol que ustedes tienen en esto, ¿no es cierto?, que es fundamental, y si ustedes no notifican, ¿no es cierto?, no hay forma de tener un trasplante. O sea, esa primera etapa que yo nombré en un principio, que la van a ver en una de las próximas clases, ¿ya? Si el paciente no entra al proceso y no se notifica, no tiene ninguna posibilidad de ser donante. Ninguna, ninguna. ¿El Estado cubre el proceso? Ya, esta es la última pregunta. ¿El Estado cubre el proceso necesario para el trasplante? Más que el Estado es quien te financia, es decir, FONASA si el paciente es FONASA, y la ISAPRE si el paciente es ISAPRE, ¿ya? Pero el financiamiento viene desde que se toma el receptor, el órgano del receptor. De ahí en adelante está el financiamiento. Y probablemente hay una parte de todo este proceso que que es más difícil definir el financiamiento. Por ejemplo, en aquellos pacientes que van a evolucionar a muerte encefálica, o que se está haciendo el diagnóstico y que hace, por ejemplo, un electroencefalograma para diagnosticar la muerte, o que se solicita un angiotac como examen complementario. Ya ahí queda la duda de quién va a financiar eso, y eventualmente, si el paciente es ISAPRE, es finalmente el paciente el que lo financia. No así cuando el paciente es FONASA, porque ahí está todo dentro del mismo marco y es FONASA finalmente uno solo. El problema es cuando el paciente es ISAPRE, ¿no es cierto? Finalmente ese electroencéfalo o ese angiotac
termina siendo cubierto por el paciente. Pero una vez que se saca el órgano en adelante, todo eso lo cubre, ¿no es cierto? El financiamiento del receptor, ya sea ISAPRE o ya sea FONASA. Eso. Muchísimas gracias, doctora, por la clase, por ambas. Realmente muy enriquecedoras y por contestar todas las preguntas. Muchas gracias a usted y felicitaciones nuevamente. Eh, Perfecto, para el resto de los participantes, nuestra próxima clase está programada en un minuto, pero aún no se ha sumado el doctor Martínez a nuestra sesión. Por lo tanto, lo vamos a esperar un ratito para que se una y yo les comento apenas esté. Pero yo creo que podríamos estar partiendo en unos 5 minutos más aproximadamente para no tener que atrasar todo mucho más. Entonces, en un principio a las 7:35, ¿ya?
¿Me escuchan? Hola, doctor. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Oye, ¿cómo veo mi presentación? Porque te veo tu cara. Yo le voy a hacer co-host ahora y ahí abajo voy a apretar compartir pantalla. Aquí, compartir ya. Mm. Dice compartir, no dice compartir pantalla. Claro, ahí donde dice compartir y ahí puedes seleccionar Conf- compartir pantalla con una de las opciones. Dice configuración de uso compartido, herramientas del anfitrión para compartir, quitar de la barra de herramientas. Tengo esos tres. ¿Aprieto aquí? Tiene que apretar el que es como verde. Segundo que es como verde. No, no hay ni uno que se ve como. A ver, ¿me podría volver a leer las opciones que le aparece ahí en compartir? Ya, acá abajo tengo chat, reaccionar, Ujú. compartir, Ese, compartir. herramientas de anfitrión. Claro, es compartir. Ese tiene que apretarlo. Ya El... aprieto compartir. Ajá. Ya ahí apareció algo. Compartir voy a poner de nuevo. Aquí dice pantalla ya. Compartir. ¿Qué dice? Permitir que comparta su pantalla. No sé, tengo que poner acá, no tengo idea. ¿Ya? ¿Por qué me pide contraseña? Dice que tengo que volver a abrir. Ah, pero le está pidiendo permiso al computador. Sí, no sé. Lo otro que ¿Qué podemos hago? hacer es, usted me puede compartir, me puede enviar por correo la presentación y yo puedo compartirla. No, pero es que yo quiero a ver cómo es la cuestión. Porque no. O sea, es que esto debió haber sido organizado de otra manera. ¿Te tengo que volver a entrar entonces? No estoy seguro. Va. Bueno, estamos teniendo un poco de dificultades técnicas. Voy a ir comentándole apenas vayamos solucionando la situación. Perdón, estoy de nuevo acá. Perfecto. Ya. Ahora sí le deja. ¿Ah? Ahora sí le aparece, le deja la opción. Dice configuración de uso compartido. No tengo que pueda. Configuración, no tengo idea. Es que esta cuestión de, a ver, me parece muy mal. En ninguna parte me dice compartir pantalla.